Dios los bendiga, mis hermanos. Mucho gusto estar con ustedes hoy en día. Vamos a alabar al Señor. Amén.
mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo y en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de su vida recayó sobre Jesús, no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo yo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, y Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Oh, oh. Mi alma espera y en el Señor. Tú eres mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor.
tienes todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios.
Sé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré, eres fiel. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, mi Dios, por tu amor incondicional. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh. Gracias, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré
y en tus manos estaré. Tú eres fiel, yo en ti confiaré y en tus manos estaré. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Gracias te damos, mi Dios, porque solo tú, Padre Celestial, escucha nuestro clamor, mi Dios, y estás atento a ellos, mi Dios. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Gracias, Padre Celestial, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Los dejamos con el Pastor Felipe. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano Ricardo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué hermosura, ¿no? Venir juntos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que creó todo, que hizo todo posible. A Él es el que damos la gloria y la honra. Por eso venimos juntos cada mañana a darle la gloria y la honra, bendición a Él, porque Él se la merece, porque Él es digno, justo y poderoso y bueno. Amén. Bueno, me da un placer volverlos a ver otro domingo más en sus casitas y poder darles el mensaje que estamos llevando a cabo, este mensaje que se llama Avivamiento de la Iglesia. Estamos en el libro de los Hechos y hoy es la segunda parte de la serie que vamos a entrar, y hoy se llama, el mensaje se llama Fe Contagiosa. Y creo que todos nosotros tenemos que tener una fe contagiosa, así como los discípulos. Estamos entrando al libro de Hechos y el libro de Hechos nos da un patrón cómo seguir nosotros. Miramos todo esto y lo miramos la semana pasada, estuvimos hablando de esto, que es impactante cómo es que el libro de los Hechos nos deja saber cuando comenzó la iglesia, el momento que nace la iglesia de Cristo Jesús. Y el proceso son 30 años que estuvimos diciendo la semana pasada. Es un proceso de 30 años y miramos cómo Jesucristo les da la autoridad y el poder para ir y hacer discípulos. Lo miramos en Mateo 28 y luego lo miramos en el capítulo 1 de Hechos, que nos deja saber que deberían de ir a llevar el mensaje a todas partes del mundo. Y eso es lo que queremos nosotros. Queremos que el mensaje siga saliendo, siga llevándose a los lugares donde no lo conocen. Una de las cosas que me recuerdo hace muchos años, había un pastor que había dicho algo interesante que me gustó. Dice, somos como unas pipas y de esas pipas se transfiere el agua y el agua va pasando por las pipas. Y nosotros somos como esas pipas, nos ponemos y el agua va llegando a aquellos sedientos, aquellos que no han tomado del agua viva que es Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjenme decirles, les pido que abran su palabra y vamos a ir al capítulo 3 de Hechos. Pero antes de todo, quiero dejarles saber que estamos ansiosos, que muy pronto vamos a estar juntos. En cuanto tenga más información sobre de venir juntos, yo se los voy a dejar saber, y por medio de YouTube o por medio de texto, por medio de teléfono, por medio de email, se los vamos a dejar saber. Pero esperamos que este proceso va a ser un proceso lento, pero esperemos que todo, creemos en Dios, que todo va a salir bien y daremos más información de eso. Amén. Amén. Otra de las cosas que quiero dejarles saber, que estamos tratando de animar a los jóvenes y a todos aquellos que se han graduado. Queremos darle, felicitarlos, aquellos que se han graduado del 6 grado para irse al 8, al 7 y al 8 grado, y luego los del 8 grado para el 9 grado, y aquellos que han salido de la preparatoria o de la high school, a que darle las gracias al Señor y que sigan ellos adelante, sigan estudiando. Y aquellos que se han graduado de la preparatoria, también queremos felicitarlos y bendecirlos y orar por ustedes. Amén. Más adelante tendrán más noticias sobre eso. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, pero antes de todo quiero dejarles saber dos escrituras que tengo aquí. Como les dije, el tema de hoy se llama Fe Contagiosa. Y estamos en la serie que se llama La Iglesia en Avivamiento, y estamos en la parte número 2, y queremos que Dios se mueva igual que se movió en el libro de Hechos.
Y creo que es importante que podamos entender esto, que el Espíritu Santo es el mismo. La Biblia dice en Hebreos que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nunca cambia. Él nunca cambia. Y creemos que Él sigue moviéndose en nosotros y sigue haciendo cosas grandes para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, nos deja saber claramente, como ya les había dicho hace unos momentos, nos deja saber que Jesús le dice a los discípulos, y eso va para nosotros también, les dice esto en el versículo 8, dice, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces miramos ahí que el Señor les deja saber a los discípulos que van a llevar el mensaje a todos lugares, primero en su casa, después afuera, y llevar más para allá, más fuera de sus territorios, el mensaje de Cristo Jesús. Y en el versículo, esto es algo que es impactante, ¿ok? En el versículo 15 de Hechos 11, esto me impacta, ¿ok? Porque quiero mirar algo antes de ir a ese versículo. Y yo sé, siempre pongo otras cosas, pero en el versículo 14 del capítulo 8, déjenme leerles varios versículos de varios capítulos que a mí me impacta. Cómo es el Señor, cómo es que se mueve a través de la iglesia. Cuando comenzó, Él sabía lo que estaba haciendo. El Espíritu Santo estaba haciendo algo impactante. Miren, en el capítulo 8 de Hechos, versículo 14, dice esto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Miramos ahí que los de Samaria, los samaritanos, reciben el Espíritu Santo. Y ahorita les voy a conectar lo que quiero decir. Ahora, miramos en el día de Pentecostés, nosotros leímos en el capítulo 2, miramos cómo Pedro está predicando, y está hablando, y de repente cae el Espíritu Santo y todos son llenados del Espíritu Santo, los 120 que están ahí, y después de esos 120 miramos que muchos son convencidos, muchos son tocados por lo que dijo Pedro y por el Espíritu Santo, que trae convicción. Miramos que son convertidos como 3,000 personas, entonces estamos mirando que son 3,120 personas que se están agregando a la iglesia. Es cuando comienza la iglesia, es cuando empieza a explotar la iglesia. Miramos que prepara a la iglesia, prepara a los discípulos para que los discípulos hagan el trabajo, y después de que explota, después de que pasa esto, se van a Samaria, y Samaria también recibe el Espíritu Santo, reciben el mismo poder al Espíritu Santo. Entonces miramos eso en el capítulo 8, pero en el capítulo 10 pasa otra cosa. Miren lo que pasa, capítulo 10, versículo 44 hasta el 46. Miren lo que dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Qué impactante. No solamente los judíos, pero los samaritanos y los gentiles reciben el Espíritu Santo. Son llenados, son bautizados en el Espíritu Santo. Mi hermano, no solamente eso. Miramos en otro pasaje de la Biblia, que es en el libro de Hechos. Estamos en Hechos, en el capítulo 15 y 16. Miramos, a versículo 15 y 16, miramos esto. Y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan: ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Estamos mirando que Pedro está dando testimonio de lo que pasó en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio había puros gentiles. Viene el Espíritu Santo, son tocados, son llenados del Espíritu Santo, y esto es impactante. Ahora, pongan atención, porque estamos viendo que los judíos, los samaritanos, los gentiles. Ahora, hay otro lugar donde quiero tocar también este punto. En el libro de Hechos, capítulo 19, del 1 al 7, miramos que Pablo está recorriendo las áreas. No lo voy a leer porque va a ser muy largo. Está recorriendo las áreas
donde está haciendo las misiones, Corintios y Efesios. Y cuando llega a Efesios, miramos en esas escrituras que él llega y les dice: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan Bautista. Entonces dice él en la palabra de Dios que son bautizados en el nombre de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Ahora miramos algo que es bien importante, que es lo que estamos viendo. ¿Por qué es que pasan estas tres cosas o estas cuatro cosas en la Biblia? ¿Por qué es que cayó en los judíos, en los samaritanos, en los gentiles, y luego otros que son judíos, que están fuera de Jerusalén, pero son tocados y llenados por el Espíritu Santo? Por una razón. La razón era que el Señor sabía lo que estaba haciendo, el Espíritu Santo sabía lo que estaba haciendo. Porque imagínense si nada más cae el Espíritu Santo sobre los judíos, los samaritanos no pasa nada, no hay testigos, pero dicen ellos que también creen en Cristo Jesús, pero no hay prueba, van a quedar como segundos ciudadanos, los gentiles también. Entonces está pasando esto con los apóstoles, están poniendo las manos encima de ellos y el Espíritu está cayendo sobre de ellos. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Seamos, ¿qué? Judíos, gentiles, hombre, mujer, todos somos uno en Cristo y somos sumergidos ¿en quién? En el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios así lo dice. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice esto: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Déjeme parar ahí y déjeme orar. Y seguimos con este mensaje. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta mañana, Señor. Te bendecimos porque sabemos que eres un Dios de bendición, un Dios que lo va a volver a hacer como el último canto que cantamos. Creemos que vas a volver a hacer grandes cosas en tu iglesia, Señor, a pesar de las tribulaciones y de estar en casa, el toque de queda. Sabemos que después de salir de esto va a haber victoria, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos sigas animando, nos sigas ayudando a seguir caminando en estos caminos que para nosotros son inciertos. Tú ya los conoces, tú ya sabes lo que va a acontecer, tú ya sabes el futuro de cada uno de nosotros, pero pedimos, Señor, que nos fortalezcas en todas las áreas que necesitamos. Pedimos, Señor, que este mensaje salga con poder, con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que hable a nuestros corazones y que produzca al 100 por uno. A mí ayúdame a ser fiel, como siempre cada domingo venimos, y pido eso porque es importante, Señor, que tu iglesia reciba lo que es correcto. Que no sea de mis pensamientos o de mi corazón, sino que sea de tu palabra y lo que tú tienes para tu pueblo, Señor. Ayúdame a ser fiel con tu palabra, de no quitarle ni ponerle. Te damos gracias, te bendecimos, te oramos, Señor. Y Padre, gracias en verdad por mandar a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Y gracias, Jesucristo, por dar tu vida. Espíritu Santo, gracias por no dejarnos huérfanos, como dice la palabra de Dios, sino que vienes al lado de nosotros, vives dentro de nosotros para seguir caminando conforme a lo que dice la palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador y Redentor, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice en sus casitas: amén. Amén. Miramos algo que está impactante aquí. Fe contagiosa. Miramos que los discípulos son obedientes al Señor y traen esa fe contagiosa. Pero creo yo que es importante que podamos entender qué está aconteciendo. ¿Okay? Necesitamos al Espíritu Santo. En verdad lo necesitamos constantemente en nuestras vidas todos los días. Miramos que Él es nuestra ayuda. Él es el que convence al mundo del pecado. Él vive dentro de cada creyente. Eso yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que si tú has aceptado a Cristo Jesús, has sido sellado con el Espíritu Santo y vive dentro de ti. Mas muchas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Yo también creo que Él nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo no solamente nos lleva a la verdad, sino nos da la sabiduría y nos da la revelación y el poder. Él es el que nos equipa para seguir adelante. Lo miramos a través de la palabra de Dios y puedo sacar varios textos, pero sí creo que el Espíritu Santo es el que en realidad nos guía a toda verdad, porque es lo que dijo Cristo Jesús. Miramos a Pedro, un gran ejemplo, una gran ilustración. En la palabra de Dios dice claramente que cuando Pedro estaba con Jesús se sentía bien valiente. ¿Se acuerdan ustedes?
Hasta sacó su espada o su daga y le cortó a uno de los guardias la oreja. ¿Se acuerdan de esa escritura? Se sentía valiente porque Jesús estaba al lado de él. Pero en el momento que fue arrestado Jesús, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? Se escondió. Negó al Señor tres veces, ¿se acuerdan de eso? Entonces miramos que, pero después, el día de Pentecostés, ahora venimos el día de Pentecostés, miramos qué valentía de Pedro. Qué valentía y qué astucia tenía. Miramos, vamos para allá, vamos a mirar en Hechos, capítulo 3. Vamos al capítulo 3, porque estamos ahora en el 3, pero vamos a estar brincando al 2 al 3. Vamos a leer, y va a ser un gran tramo, el capítulo 3. Solo invito a que abra su palabra, vamos a leerla, y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, no solamente Dios, el Espíritu Santo, Dios, no solamente nos da el poder, nos revela, pero también Él nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros. Él nos da los dones espirituales. No solamente nos da los dones espirituales, nos hace nuevos, nos da vida eterna. Porque cuando tú le dices al Señor que entre en tu vida, ¿quién crees que entra? ¿Quién crees que es el que renueva? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra y hace todo nuevo. Él nos limpia y nos hace dar buenos frutos. Y vamos a mirar en el capítulo 3 de Hechos. Lo invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 3, si no lo ha abierto. Amén. Ahora voy a tratar de no comentar en ese capítulo porque nos quedaríamos estancados. Pero creo yo que es importante que podamos mirar lo que dice la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 3 del libro de Hechos, dice esto: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, y eso es a las 3 de la tarde, la de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se le llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: mirarnos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, le levantó, y en el momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando, miren ahí, y saltando. Dije que no iba a comentar, pero esto es importante. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Este hombre había nacido en la manera de estar cojo, y miramos que, creo yo, en el momento que Pedro ora, sus tobillos, sus piernas quedan todo hecho nuevo de la nada, y es Jesús. Amén. Podría comentar más, pero vamos a seguir. Y dice esto, sigue diciendo, y saltando, ahí miramos otra cosa, y saltando. Era un hombre que había nacido cojo y que no podía caminar bien, y que estaba todo el tiempo lo llevaban. ¿Cómo es posible que un hombre que ha nacido así, de un minuto a otro, de un segundo a otro, pueda alzar o pueda brincar de gozo? Es que Dios lo hizo todo nuevo. Amén. Sigue diciendo, y saltando, se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando, miran, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quienes de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiráis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también aún anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiéndole mandado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¡Qué impactante! Mi hermano, déjeme decirle, qué impactante lo que hace Pedro en este momento. Miramos en la palabra de Dios claramente que, por eso se llama el mensaje de hoy, una fe contagiosa. Miramos que ellos estaban contagiados de esa fe, cambiaron, voltearon al mundo completo. Dígame decirle una cosa, ¿no le ha pasado a usted que ha comprado una cosa nueva y se la presume a todos? Quiere presumírsela. Oh, mira lo que me acabo de comprar. Por ejemplo, te compras un carro nuevo y ¿qué dices? Quieres que todo el pueblo sepa que traes un carro nuevo. Hasta lo pones en Instagram, lo pones en Facebook. O te has cortado el pelo y se mira bien hermoso. Wow, hasta pones, mira, me hice un nuevo look. Quieres que todos miren y sean contagiados de lo que tú estás contagiado, de ese gozo, de esa felicidad, de eso que te está llevando a sentirte tan emocionado. O a los discípulos tenían más que eso. Habían mirado a Jesús resucitado, les había dado el Espíritu Santo, estaban contagiados, tenían esa fe, amaban al Señor con todo su corazón y querían seguir sirviéndole. No era un auto nuevo, era más que eso, no era algo material, era vida eterna y vida eterna con el Señor. Era algo preciado, como dice el apóstol Pablo en Corintios, que somos vasijas hechas de barro, que llevamos cargando algo preciado, que es el Espíritu Santo, que es su palabra, que es el Evangelio. Entonces miramos claramente que aquí nos deja saber que estos varones, estos hombres de Dios, estaban contagiados del Señor, querían que todos supieran. La valentía de Pedro, lo miramos unos capítulos atrás, miramos en los evangelios, como lo acaban de decir hace unos momentos, que era un hombre que se había hecho una persona pequeña. En la manera que estoy diciendo esto, se escondió. Primero saca su espada y quiere matar a uno de los guardias y se siente valiente, pero en el momento que le quitan al Señor, se queda como un niño chiquito, desprotegido, hasta temor le da. Dice la palabra de Dios que se estaba escondiendo. Yo no lo conozco, yo no sé ni de quién me estás hablando. ¿Se acuerdan que dice eso? Hasta empezó a decir cosas como malas palabras. La mujer le dijo: te conozco, hablas como ellos. Y él cambió todo.
Pero en el momento que recibe el Espíritu Santo, en el momento que es bautizado, en el momento que recibe lo que Dios había prometido, te promete a ti y me prometió a mí, el Espíritu Santo se llena de valentía y quiere contagiar a los demás de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor. ¿Y qué es lo que hace? En el momento que está parado enfrente de 3,000 personas, Él empieza a hablar en el día de Pentecostés, miramos eso, y empieza a dejarles saber con valentía quién es Jesús. No solamente eso, también miramos que aquí en este lugar, cuando está en el templo, va al templo y se aglomeran las personas. Se llena el templo. En el templo era en el momento a las 3 de la tarde cuando todos van a orar. Es en el momento que los judíos, y lo miramos en el Salmo, si no me equivoco, 57, lo puse aquí en mi Biblia, en el Salmo 58, 17, el salmista dice que yo oro en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Estamos hablando de las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Tenían una costumbre ellos de que venían a orar y sabían que en ese tiempo iba a haber demasiada gente. Ahora, en ese momento, cuando este hombre es sanado, cuando este momento que este hombre es tocado por Dios y todos sus huesos son restaurados a la manera que debe de ser, todos quedan impactados, asombrados por lo que ha hecho Pedro. Pero Pedro, ¿qué es lo que hace? Eso es lo que me impacta. Pedro no se toma el lugar de decir, oh, mira lo que yo hice, como muchos predicadores, que tomamos créditos en lo que no son buenos. Sino que al contrario dice que, ¿por qué se asombran? Si lo que acaba de pasar no lo hice yo, lo que lo hizo fue Jesús. Miran qué impactante es eso, la humildad de Pedro, sabiendo que lo que estaba haciendo él no era él en realidad. Él solamente era un vehículo o era un vaso, como dije temprano, que Dios estaba usando para que fuera glorificado Cristo Jesús. No solamente eso, al momento que están haciendo esos milagros era porque Jesús había dicho que iban a ser las credenciales de los apóstoles, hacer sanidades. ¿Cómo iban a creer? ¿Cómo iba a creer el resto del mundo? ¿Cómo iban a creer si no había señales y prodigios? Hay muchos que habían profetizado, muchos que se creen sabios en aquel momento, pero en el momento que tú sanas a alguien, ¿a quién le vas a creer? Hay 5 personas que están hablando, pero una de ellas hace una sanidad. ¿A quién le vas a creer? Al que hace la sanidad, ¿no? Son las credenciales. Jesús está moviéndose, el Espíritu Santo está guiando a Pedro. Y esto es lo impactante de esto. Lo que estamos hablando hoy en este día es una fe contagiosa. Tenemos al Espíritu Santo y nosotros debemos de actuar igual que Pedro. Debemos de movernos en gozo y en alegría, creyendo a Dios que va a hacer cosas impactantes en nuestra vida. Cuando aparece el Espíritu Santo, empiezan a suceder cosas nuevas. ¿No te pasó a ti, mi hermano, cuando te convertiste, o mi hermana, cuando te convertiste la primera vez en Cristo Jesús? Me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo Jesús, te entregué mi vida hace 20 años y todo cambió. El Espíritu Santo entró y mi vida fue cambiada totalmente. Vamos a mirar, punto número 1, lo que podemos mirar, y porque el tiempo se va, dice esto. Punto número 1, ¿okay? Cuando el Espíritu Santo aparece, el impacto es inmediato. Cuando el Espíritu Santo aparece, el impacto es inmediato. Miren, vamos unos versículos para atrás en el capítulo 2 de Hechos. Y yo lo iba a comenzar, está aquí el 46, pero lo voy a comenzar del 43. Miren lo que pasa en el 43. No, vamos a mirar un poquito más para atrás, en el 39. Dice esto. No, vamos a un poquito más. 37, ¿ok? 37. ¿Se acuerdan ustedes cuando venían al servicio, no? Aquí estábamos juntos y cada rato me iba más para atrás. Dice esto. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro, a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es el día de Pentecostés y la predicación de Pedro les toca. Dice esto en el versículo 38. Pero les dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miran, cuando llega el Espíritu Santo,
empiezan a pasar cosas inmediatamente. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 42. Y perseveraban versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. 4 cosas que aconteció cuando ellos fueron bautizados y el Espíritu Santo llegó. Hay otras cosas más que voy a decir más adelante, pero miramos aquí en el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas que a mí me impacta es que muchos de nosotros creemos que nomás ya recibimos el Espíritu Santo y escuchamos pura adoración y venimos los domingos cada una vez a la semana y sentimos que es todo. No, aquí claramente no solamente es la adoración a venir los domingos o unos cuantos cantos y nos sentimos a gusto. No, dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso quiere decir las enseñanzas de los apóstoles, lo que ellos enseñaban. ¿Qué enseñaban ellos? Lo que Cristo Jesús dijo. En los evangelios, los 4 evangelios, miramos la enseñanza de Cristo Jesús. Entonces miramos que los apóstoles estaban enseñando a aquellas personas que habían venido, más de 3,000 personas, la doctrina, las enseñanzas de Cristo Jesús. Así es que, mi hermano, yo te animo a que tú que estás en tu casa y que has estado este tiempo ¿cómo se dice? Casa de queda, el tiempo que te has quedado en casa en esta cuarentena, espero que hayas estado estudiando tu palabra y que sigas estudiando tu palabra. Amén. Miramos aquí que pasa algo. La doctrina, están en la doctrina de los apóstoles, están perseverando en la doctrina, están ellos estudiando. No solamente eso, tienen comunión. Cuando venimos cada domingo estamos reunidos. No solamente eso, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, tenían un tiempo que partían el pan juntos, y luego la otra es en la oración. Miramos claramente todas estas cosas que están aconteciendo. Cuando el Espíritu Santo llega y cambia las cosas inmediatamente. Y luego sigue diciendo en el 43, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Déjenme parar ahí un momento. Miren lo que está pasando. Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, algo pasa. Y aquí dice en el versículo 43, y sobrevino, ¿qué dice? Temor. Ahora, muchos piensan que el temor de, no, está hablando de asombro. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que es esa manera? Es un respeto a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque después de decir, dice, y sobrevino temor a todas las personas. Después de decir eso, luego dice esto, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían una comunión en común todas las cosas. ¿Qué está pasando? Tenían un respeto, estaban asombrados por lo que estaba haciendo Dios, porque estaba volteando todo de cabeza. Dios es un Dios fiel. Mi hermano, en este tiempo que estamos pasando, confíe en Él. Él es el que hace todo posible. Amén. Y sigue diciendo en el 40, porque me paré en el 45, vamos a ver en el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Miran lo que está aconteciendo. Es algo impactante. Cuando el Espíritu Santo llega, el impacto es inmediato. Todos empezaron a creer, estaban juntos, vendían sus cosas. Déjame decirle una cosa, ahí es donde muchos se toman en ese lugar y dicen, ves, tienes que vender tus cosas para que se los des. No. Lo que tenían en común, por ejemplo, si yo tenía que ayudarle a alguien, vendía algo. No quiere decir que me deshacía de todo y me quedaba sin nada y se lo daba a todos, sino que al contrario, tratábamos de ayudarnos. Algo había pasado, el Espíritu Santo había llegado y había cambiado todo. Todos estaban en Jerusalén, muchos no regresaron. Si ustedes saben, en Jerusalén, si ustedes saben, muchos de los que aceptaron a Cristo Jesús ya no podían regresar a sus trabajos, porque muchos estaban mal tachados, que, eres cristiano, entonces no podemos recibirte. En aquel momento no se decía cristianos, pero se seguían aquellos que siguen el camino. Entonces miramos claramente que en el libro de Hechos nos deja saber que fue impactado toda la comunidad.
Muchos fueron cambiados. Miramos que fueron, al principio estaban 120, después 3,000 y después sigue creciendo el número de los creyentes. Siguen viniendo a los pies de Cristo. La Biblia dice que aumentaba a la iglesia. Ahora, tú, mi hermano, y yo no somos los que aumentamos a la iglesia, sino es Dios. Y Él mismo lo dijo: yo edificaré mi iglesia, y lo dije la semana pasada. Yo edificaré mi iglesia. Jesús lo dijo. Ahora miramos que pasaron orando. Una de las cosas que hicieron, estaban constantemente orando. Compartieron todo. Y eso es como el pueblo de Dios. Por eso es importante este tiempo que hemos estado aquí en quedándote en casa. Nuestra tarea es de estar con nuestras familias y de impactar a los vecinos que están alrededor de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes han salido para arriba y para abajo por sus trabajos. Algunos de nosotros no hemos parado de trabajar. Dar a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que se reunían en sus casas. Antes de que vengamos a la iglesia y todo se reabra, creo que pueden estar juntos, unos 2 o 3, y hablar de la palabra de Dios, sus familiares. Háblale a tu hermano, a tu hermana, háblales de Cristo Jesús, anímense, contagíenlos de esa fe verdadera, de ese amor de Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos hablando hoy, contagiar. Punto número 2. Somos audaces para ser testigos. ¿Se acuerdan lo que había hablado hace rato? Cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro fue un hombre con poder. No solamente él, miramos a través de los discípulos fueron a todos los lugares, predicaron, hablaron. Miramos a Esteban, uno de los discípulos de los apóstoles. Miramos a Felipe, que es también otro hombre que los usaron como diáconos, para ayudar a las viudas, ¿se acuerdan? Pero miramos aquí en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 4 hasta el 6, dice esto: Pedro, y con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miramos que ellos tenían esa audacia, tenían esa valentía de hacer esto, porque estaban confiados de lo que Dios había hecho. Como le dije temprano, siempre presumimos que tenemos algo y queremos que todo el mundo se entere. Ellos en ese momento sabían que el Espíritu Santo había llegado, que había tomado posesión de sus vidas, que había tomado control de sus vidas, y sabían y confiaban que Dios iba a hacer estos milagros. Ahora, mi hermano, ¿qué es lo que nos está parando a nosotros de no seguir haciendo lo que Dios nos manda? Nosotros estamos capacitados para llevar el Evangelio del Señor también. Y eso lo vamos a mirar en un momento. Miramos en realidad que cuando el Espíritu Santo viene, cambia la comunidad, cambia y nos da valentía para ser testigos de Cristo Jesús. Me acuerdo cuando yo comencé, y todavía lo hago. Cuando comencé, hablaba con todos de Cristo Jesús. Con todos. Había personas que me decían: oye, ya no te quiero escuchar. Entonces decían: ¿estás loco? Sí, loco por Jesús. No importa lo que diga el resto del mundo. No importa lo que digan las personas que no quieren escuchar. Lo que importa es que estás haciendo el trabajo de Dios. Y créemelo, que tarde o temprano, como dice la palabra de Dios, que Jesús fue y aventó las semillas. ¿Se acuerdan del sembrador? Una cayó en tierra dura, en la carretera. Otra cayó en piedras y otra cayó en espinas. Pero una cayó en tierra buena. Hay que seguir contagiando a los demás con esta fe verdadera. Cristo Jesús. Amén. Tercer punto, tenemos un poder que respalda nuestra predicar. Ahora, miramos que si en verdad estamos en Cristo Jesús, lo que tú vas a hablar va a ser respaldado por Dios. Yo lo creo así. La Biblia dice, y vamos a Hechos capítulo 3, versículos 7 y el 8. El 7 y el 8 dice eso: y tomando por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Miraron? Ellos confiaron en Dios y dijeron: lo vamos a hacer. Dios nos mandó, lo vamos a hacer. Y Dios respaldó lo que ellos dijeron. Ahora, ¿se acuerdan que les dije? La humildad de Pedro. No dijo: yo lo hice. No. Él luego dijo: ¿por qué se admiran, varones? Lo que acaba de suceder no lo hice yo, lo hizo Jesús. Aquel que crucificaron. ¿Se acuerdan de esa valentía? Eso es impactante.
Hay que darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Créemelo, mi hermano. Juan Bautista hizo lo mismo. Le fueron y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú tal? ¿Eres tal y tal? Jeremías y X cosa. ¿Eres tú aquel que ha de venir? Le dice, no. Yo solamente soy una voz que grita en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Créemelo, cuando tú te humillas bajo la mano poderosa de Dios, así como dijo Pedro, como dijo Santiago, Dios te va a exaltar. Él te va a respaldar. Amén. Punto número 4. Miramos en el punto número 4, vemos lo que pasa por alto. Mira lo que dice en el versículo 4 de Hechos 3. Hechos 3. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ahora, lo que quiero decir en el punto número 4, vemos lo que se pasa por alto. Muchos de nosotros andamos en la vida como que si anduviéramos en la luna, como decir, nunca ponemos atención en nada. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Yo voy manejando y me dicen, pastor, lo miré el otro día y le decía, hola pastor, y ni siquiera me hizo caso. Yo estaba concentrado en otra cosa y no puse atención. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros estamos así. Pero aquí Pedro y Juan están poniendo atención en todo lo que Dios les está diciendo. Y es como debemos estar todos nosotros. Escuchar a Dios, escuchar lo que Él quiere decir, qué pasos tomar. Y ellos dicen, fijando en Él los ojos, le dijo, mirarnos. Ustedes miraron, en la palabra de Dios dice que cuando tú estás caminando en el templo, cuando estaban caminando en el templo, había multitudes de personas, a las 3 de la tarde todos están orando, son los judíos que están ahí, son devotas para orar a esa hora. Y muchos pasaban y miraban a este hombre, pero Pedro y Juan no pasaron por alto nada. Nosotros no debemos de pasar por alto nada, debemos de pedirle al Señor que nos ayude. 5. Eso es lo que cuando llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda a mirar lo que otras personas no ven. Ahora, 5. No nos quedamos igual. Mi hermano, hemos escuchado muchas veces esto. Dios te ama como eres. Tú vente. Sí, te ama como eres. Pero necesita haber un cambio en ti. No podemos quedarnos igual. Cuando el Espíritu Santo entra, debe de empezar a haber un cambio en tu vida y en mi vida. Y si no lo hay, algo está mal. Mira lo que dice en los versículos siguientes, en el 12 de Hechos, capítulo 3. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando estos había resultado ponerle en libertad. Miramos a Pedro, ¿qué está pasando? Él no se quedó igual. Él no se quedó en el lugar donde lo vieron al Señor. No se quedaron en el lugar donde estaban en el upper room, en el lugar en el aposento donde cayó el Espíritu Santo. Salieron de ese lugar, salieron de donde estaban para ser ¿qué? Para ser influenciadores a otras personas, para contagiarlos de esa fe. No se quedaron en el mismo lugar, sino que fueron y hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. ¿Tú te has quedado muchas veces en el mismo lugar? Algo está pasando. Dios no nos quiere ver igual, mi hermano. Dios quiere que cambiemos. Amén. No está bien no estar bien, pero no está bien permanecer así. Necesitamos cambiar. Ahora, ¿cómo podemos hacer que el Espíritu Santo permanezca en nosotros y seguir que nosotros influenciemos a otras personas? Permanecer bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos estar o permanecer bajo la influencia del Espíritu Santo? Yo creo que en el proceso que hemos estado hablando se les ha dicho unas cuantas cosas cómo permanecer. Primero es orar hasta que estés entusiasmado. Orar hasta que estés entusiasmado. Déjame decir una cosa. Muchas veces decimos, sí, voy a orar ahora. Y nos sentamos
y empezamos a orar y nos quedamos dormidos. ¡Pum! De repente. ¿No le ha pasado a mi hermano? A mí me ha pasado. O, oh Señor, te pido por mi hermano que está pasando dificultades. Amén. Y es todo. Yo creo que las mejores oraciones es cuando no tienes ganas, pero te esfuerzas y sacas del corazón la sinceridad y lo que tú traes. Miren lo que pasa en Hechos capítulo 3, versículo 1. Lo volvemos a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. La de la oración. Todo judío, les dije yo temprano, todo judío iba a orar. Tenía 3 veces al día que oraban. A las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde y a las 3 de la tarde. Si tú no estás orando, mi hermano, necesitas orar. Sé que en este tiempo de pandemias, cada lunes teníamos un grupo de oración a las 6:30 de la tarde y orábamos. Y espero que estén orando todos los que hemos estado orando los lunes, que sigan orando. Pero teníamos un grupo de oración que venía aquí y orábamos. Ahora, ese es el compromiso de cada cristiano. Orar es platicar con Dios. Y eso es importante. Eso es tan importante como tu respirar. A ver, dejas de respirar por unos 2 minutos, 3 minutos, te pones azul. Y hasta te puedes desmayar. Y es lo mismo. Si no estamos orando, es algo que tenemos que hacer. Puedes orar en todo lugar. Puedes orar en tu trabajo, puedes orar cuando vas en el carro, puedes orar en tu casa, puedes orar cuando estás en el baño, hasta cuando estás bañando. Dios quiere una relación contigo. Y para que permanezca esa influencia del Espíritu Santo, tenemos que ser obedientes. Él nos dice que oremos. Él nos dice que tengamos una comunión con Él. ¿Cómo lo vamos a tener? Por medio de la oración. Por medio de la oración. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice esto: por nada estéis afanaos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira, Pablo lo dice claramente, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos estar constantemente orando. Y luego Pablo lo vuelve a decir a los tesalonicenses en el capítulo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 hasta el 18. Dice esto: estar siempre gozosos. ¿Usted está gozoso, mi hermano? ¿O no? Debe de estar gozoso, porque vive Cristo Jesús en usted. Dice estar siempre gozoso. 17, orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos, ¿qué? Dando gracias. Esa es la voluntad. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, una de ellas es darle las gracias a Dios y estar orando. Amén. 2. El primer punto para que permanezca el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas es el orar. Segundo, es adorar hasta que estés lleno. Adorar hasta que estés lleno. Si ustedes miran en los 2 capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, en el capítulo 2 miramos que los discípulos, cuando empiezan a hacer esto, dice que hablaban en lenguas extrañas. ¿Se acuerdan? Adorando al Señor, diciendo las maravillas de Dios. Y muchos quedaron impactados. Muchos. Miren en el capítulo 47, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 47, dice esto: alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, déjeme decirle una cosa. Si eso no lo convence, déjeme decirle lo que le va a convencer. En esos versículos del capítulo 3, Pedro, cuando Pedro y Juan están en aquel lugar, dice la palabra de Dios esto, que cuando fue sanado este hombre, dice en el versículo 8, voy a regresar al 7, y dice: y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira lo que está pasando ahí. Este hombre había sido cambiado en el momento. Miramos que la iglesia que ha venido a nacer en ese momento,
empieza a alabar a Dios. Y alabar no solamente son palabras, no es como con los hermanos, como ha dicho el hermano Ricardo, no solo nomás decir el canto, es de adentro hacia afuera, es con tu mente, tu corazón y todo tu cuerpo. Y lo miramos en este hombre que ha sido sanado, lo miramos en los discípulos, lo miramos en los que están salvos, que están adorando a Dios, están glorificando a Dios, están levantando las manos. Y muchos de nosotros alabamos diferente. Muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia adoramos con los brazos, aplaudiendo. Otros adoramos cantándole al Señor y otros con las manos hacia arriba o saltando. ¿Sí o no es cierto? Y eso es adorándolo y expresando nuestro amor hacia el Señor, con nuestro ánimo, con nuestra boca, y eso es lo que debemos de hacer. Si no lo estamos haciendo, debemos de practicarlo, debemos de hacerlo. ¿Qué creen que vamos a estar haciendo en el cielo? Vamos a adorar. Dice la palabra de Dios que todos vamos a estar adorando al Señor. Entonces, para que el fluir del Espíritu Santo, para que la influencia de Dios siga a nosotros, debemos seguir adorándole. Mi hermano, Él no quiere que estemos con los brazos tirados, sino que quiere que estemos con los brazos levantados, adorándole, glorificándole, dándole toda la gloria y toda la honra con nuestros labios. En el libro de Hebreos dice que le demos alabanzas, le demos adoración o frutos de labios. Eso quiere decir adorarle. Y eso es impactante, amén. So, tenemos que adorarle, no nada más así de la boca para afuera, sino de dentro, de lo más profundo, sacar nuestra adoración. Miren lo que dice en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. So, una de las claves es ¿qué? Adorarle. Una de las claves es orar, adorarle. Y lo más importante, pues todo es importante. Si ustedes me dicen cuál es la más importante, no, todas son importantes. Número tres, para que siga fluyendo el Espíritu Santo. Y esto es importante. Estudia hasta que te alimentes. ¿Cuántos de nosotros hemos leído? Les decimos, y yo he dicho muchas veces, les he dicho, lean su palabra. Agarramos un versículo y pensamos que con 2 versículos ya estuvimos todo el día. ¿Estamos a dieta? ¿O qué? Cuando tú llegas a comer a tu casa, ¿tú nomás comes una tortilla? ¿O nomás comes un pedazo de frijol? No, comes lo bastante que para estar nutrido, ¿no? Hasta te compras las mejores comidas para que tengas una mejor comida, o algunos de nosotros una dieta mejor balanceada. Necesitamos estudiar la palabra. Déjame decirle una cosa, si tú no estudias, y esto lo he escuchado hace muchos años, cuando yo comencé en el cristianismo, hace 20 años, cuando yo vine a entregar mi vida al Señor Jesucristo, que me redimió y me compró con su hermosa y preciosa sangre, que creo que Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Cuando yo vine a conocerle, una de las cosas que a mí me impactó es que necesitamos estar leyendo su palabra. Si no la leemos, entonces ¿qué? Eso es lo que me impacta. Si tú no lees tu palabra, no le das al Espíritu Santo con qué trabajar. Espérame, pastor, ¿qué me está tratando de decir? Si nunca has tú leído tu palabra, nunca pones nada en tu mente y en tu corazón, ¿sabes cómo te habla el Espíritu Santo muchas veces? Por medio de las Escrituras. Cuando las guardas en el corazón y en la mente. Me acuerdo de esa escritura. Oh, sí, ya me acordé, Señor. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Es importante. Mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 22. Dice esto. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oirás en todas las cosas que os hablé. ¿Escucharon lo que dijo Pedro? Pedro claramente dijo esto. Hey, escuchen lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo creen que él se sabe la palabra de Dios? Ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos todos los días en nuestra casa. Ellos iban al templo a estudiar o en las sinagogas, se presentaban y escuchaban la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué? La guardaban en el corazón. Era importante. ¿Cómo crees que Él dio las Escrituras? Ahora, no solamente miramos eso, miramos en el capítulo 2 de los versículos 43 en adelante, que dice que los discípulos, ¿qué hacían? Enseñaban la doctrina del Señor. Es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios para que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Amén. Eso es importante. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invoca sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Mi hermano, esto es importante.
para tu vida. En este tiempo que estamos de queda, ora, adórale y estudia tu palabra. Amén. Vamos a orar. Voy a orar por ustedes y por aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Voy a orar por ustedes también. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que tu palabra en verdad ponga convicción en nuestros corazones, que tengamos una disciplina y que podamos escuchar tu voz por medio de la palabra. Pon convicción en nuestros corazones. Espíritu Santo, pon convicción en nuestros corazones. Que en verdad tengamos una disciplina de estar orando constantemente, que estemos adorando y que estemos leyendo tu palabra, Señor. Y yo lo confieso, todos somos culpables de eso, Señor, que no hemos hecho lo que es correcto. La Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos. Si reconocemos que tenemos que leer tu palabra, estar orando y estar adorándote, Señor, y no lo hacemos, hemos pecado en contra de ti. En esta tarde, en esta mañana, Señor, te pedimos que avives nuestros corazones, que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Que en verdad seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Padre, pido por aquel hermano que está teniendo dificultades en no poder concentrarse. Padre, dale control propio para que pueda leer tu palabra, para que pueda orar. Padre, no solamente te pido por ellos, sino también te pido por aquellos que apenas vienen a Cristo, que nos están viendo en esta mañana, Señor. Pedimos por la vida de ellos, Señor. Que te acepten como Salvador y Redentor, que tú eres el único que puede dar la vida eterna. Lo miramos a través del libro de Hechos, en el capítulo 3. Eres el autor de vida. Eso quiere decir el que comienza todo, el que da todo. Y por eso venimos a ti, Señor, pidiendo por aquellos que no te conocen, que vengan al conocimiento de la verdad, que tú eres el Dios vivo y verdadero que da vida eterna. Si tú me estás escuchando y que es tu primera vez que lo estás viendo, pídele al Señor que entre en tu corazón, pero primero arrepiéntete, como dijo Pedro en la predicación. Dile: Señor, me arrepiento de todo pecado, cámbiame. Te acepto como Señor y Redentor y creo que moriste por mí, por mis pecados, y creo que al aceptarte vengo a ser una nueva persona. Te acepto hoy en este día como mi Señor y Redentor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has orado esa oración, mi hermano, te queremos felicitar y queremos celebrar contigo. Déjanos saber los comentarios abajo si has entregado tu vida a Cristo Jesús. Dios los bendiga y nos miramos pronto para la siguiente semana. Bendiciones. Amén.